gire la máquina. Ahora vamos a pasar a ver el efecto motor, que era lo que eh, iniciamos a ver con la presentación en PDF que presentábamos, y ahí llegábamos pues al efecto, al efecto motor. ¿M? Al efecto motor. Lo que pasa es que cuando sucede el efecto motor, pues igualmente pasan unas cosas interesantes, pasan ciertas cosas que son, que son interesantes, mejor dicho, que son interesantes dentro del comportamiento dentro del comportamiento de la máquina. ¿Ahí se me escucha bien o se me escucha muy bajito? ¿Se escucha bien? Listo, listo, gracias. Entonces, uy, vamos a mirarlo, vamos a mirar lo siguiente. Estábamos entonces, teníamos una espira en un rotor de una máquina, y aquí tenemos los polos de esa máquina: polo norte, polo sur, norte y sur. Y si suponemos que por aquí entra corriente eléctrica, por aquí sale lógicamente, es una sola espira, por aquí sale esa corriente, ¿sí? Por aquí sale esa corriente, entonces supongamos que por aquí ese es un terminal y esa es la otra terminal, ¿sí? Viéndola desde arriba, tomando esta vista de arriba, sería ver algo similar a esto. El campo magnético va de norte a sur, entonces este sería el campo magnético. De norte a sur va el campo magnético, y la espira pues la tendríamos entonces de esta forma. Sería aquí esta, va así y va así. Si la vemos desde arriba, ¿sí? Si la vemos desde arriba, sería una cuestión así. Eso implicaría que, visto desde arriba, la corriente va entrando o va yendo en ese sentido por este costado de la bobina, y por este otro viene así. Viene así la corriente, tal cual está acá. Vamos a suponer que esta es una corriente DC. Ahorita más tarde, bueno, sí, más tarde, más adelante, vamos a ver la importancia si es DC, AC. ¿Mm? Vamos a mirar entonces. En este caso la he considerado DC, va para allá. Lo único cierto es que al aplicar la regla de la mano derecha, al decir, al hacer I cruz B, el vector I cruz B, vamos a contar aquí con que vamos a tener un vector fuerza que en este costado activo de la bobina va a estar dirigido, al aplicar I cruz B, dirigido hacia abajo, va a ser el vector fuerza. Y en ese otro costado, al aplicar I cruz B, va a estar entonces dirigido hacia arriba, o saliendo más bien, saliendo del plano de nuestros computadores. Va saliendo así. Si lo vamos a ver aquí en el dibujito de al lado, de frente, eso equivaldría a que la fuerza en el costado izquierdo estaría aquí así, la fuerza, y en ese otro costado iría en ese sentido, la fuerza aplicada. ¿Ah? Esto, pues lógicamente, al estar esto pivoteando sobre un centro, si esta es la bobina y este es el eje de ese rotor, ¿sí? Al estar esto sobre este pivot, va a hacer que aparezca un sentido de giro en este sentido, ¿cierto? Hasta ahí, pues yo creo que no hay nada raro, no hay nada del otro mundo, va hasta ahí. ¿Mm? Otra forma Otra forma en que podemos ver esto, que decía la presentación, ¿sí? Es que el par
El par se Profe, una puede pregunta. ver. Señor, cuénteme. Cuénteme, Ahí en venga a ver, el, yo lo miro. Don Hernán, cuénteme, sí. Cuénteme. ahí en el dibujito que usted tiene, Sí. ¿por qué la corriente está entrando en esa parte si la corriente va hacia arriba no debería estar saliendo? ¿En cuál parte? En cuál dibujito? Eh, En ¿En el... este? ¿O en Sí, este? en ese. No, ¿En en el este? primero. ¿En este? No, en el primero. Por En el eso, primero que rayó. en este. Ese. Sí. La corriente, no, no, pues aquí estoy suponiendo que la corriente, yo asumí que la corriente está entrando por el costado izquierdo de la bobina. Pero Voy a la haber pi- asumido que está saliendo. Aquí, pues, simplemente lo tomé así. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? no sé, pues es que yo creo que si la corriente va subiendo ahí debería estar saliendo, ¿no? Ah, ya. No, es que aquí es por consideración del dibujo, de pronto. Lo que estoy de pronto queriendo decir es que, venga a ver, es que aquí me queda difícil pintarlo. No es por lo que está subiendo, sino que es como por darle otra vista, pero es como si tuviésemos la bobina de esta manera, así. Venga a ver, aquí va la bobina. Lo que estoy pintando en las, bueno, esto es la bobina, esta es la bobina, aquí están las caras polares, la cara polar, entonces aquí está el polo norte, y por aquí más o menos, bueno, aquí como me quedo así, como no me queda así como tan, pero acá está, uy, bueno, Profe, una pregunta. acá está el frente del sur, ya, aquí está el frente del sur. Lo que pasa es que esta parte ya no se vería porque estaría tapada. Lo que estoy tratando de pintar es esto. Este es el sur, este es el norte y la corriente va así, entrando por acá. Entonces esto de aquí pase para acá. Lo que pasa es que yo pinté esta parte bajando, eh, aunque pues corresponde con esta parte que está aquí entrando, ¿sí? Entrando. Si lo veo desde aquí, entonces lo que veo es la cola del, digámoslo así, la colita de la flecha de la corriente entrando por esta cara, que esta cara es esta. No sé si me hago entender, don Hernán. Ah, listo, profe, es que Sí, sí, no tenía de pronto aquí interpretado que esa cara confundí estaba ya. ahí. Sí, 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 eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí con este y con este. Entonces, como esta corriente va y aquí da la vuelta, ¿cierto? Por aquí vemos es la punta, digámoslo así, de la fecha de dirección de la corriente, o sea, este pedacito de acá, que esto aquí sería esta parte. Que aquí lo que estoy haciendo es como pintando aquí, saliendo acá así, ¿sí? Simplemente es por cuestiones de dibujo. Pero no sé si le quedó más claro, don Hernán. Sí, señor, gracias. Listo. ¿Qué era lo que me decía el otro compañero? Sí, profe, qué pena una pregunta. Cuénteme, don Diego. Profe, ahí en su dibujo usted dice que alimenta esa bobina con una corriente DC, ¿es correcto? ¿Una corriente qué? DC. Ah, corriente continua. Sí, puede ser una corriente DC, sí. Ujú. Y no, o sea, la fuerza resultante a partir de la ley de la mano derecha también va a ser constante como la corriente, profe. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí hace falta, aquí hacen falta cosas que de pronto ya las voy a pintar más adelante mejor. Aquí hace falta cosas. Digámoslo así que, bueno, listo, DC, voy a quitar esto por motivos de pronto de crear, ay, venga a ver qué ahora se me metió, yo que hice el tablero, el qué, ¿cómo se llama esto? El lápiz,
A ver que por ahora se me perdió el lápiz. Ay, carajo. Eh, Gloria, ¿estás por ahí? Sí, señor. Te encargo el favorcito de siempre, please. Sí, profe, tranquilo. Chambilo. Estoy tratando de buscar mi lápiz para sacar. Venga, a ver, está acá. Mira. Bueno, voy a quitar esto. Voy a dejarlo así, una corriente en un momento dado así. Ya después, más adelante, bueno, voy a explicar mejor esto. Lo importante que quiero que me entiendan es esta parte de acá. Va la corriente, crea el efecto motor, ¿sí? Y esa es una manera de verlo. La otra forma de verlo es que es este. V de la espira o de la bobina, cruz el campo, digámoslo así, externo, ¿sí? El campo externo. Entonces, si saco la bobina para acá, solamente la bobina en este campo de acá, de una manera que uno lo ve fácil, la corriente viene acá y la corriente sale por acá, ¿sí? Entra, va hasta el fondo que no lo vemos, cruza y sale por la pantalla del computador, ¿sí? El campo magnético externo es este. ¿Por qué es ese? Pues porque va de norte a sur. Ese es el campo magnético externo. El campo magnético externo. En la bobina, por regla de la mano derecha, es que fíjese que por regla de la mano derecha saca uno todo. Con la mano derecha saca uno todo. Las líneas de campo magnético en este costado, que a la larga viene siendo este mismo, ¿sí? Este de aquí sería este costado que estoy yo dándole vuelta ahí con la punta del lápiz, que es este de aquí, va a crear una dirección de campo magnético que es así, en el interior de la espira. Al otro lado, o sea, en el otro costado, que es que es este, que es este costado de acá, entonces viene también así, ¿sí? A la larga, si nos ponemos a mirar en el centro de la espira, ¿sí? En un punto, pero digamos en el centro de la espira, tenemos, uy, tenemos, tenemos, tenemos el campo magnético. Esta es la dirección del campo magnético de la espira o de la bobina, de la espira de la bobina. ¿Ah? Y ese es el campo magnético externo. Entonces voy a pintarlo acá. Por aquí pasa el campo magnético que estoy llamando externo. ¿Externo por qué? Porque pues no depende de la espira, ni de la bobina. Depende de esto y de esto. ¿Sí? Entonces al hacer el producto cruz entre este y este, entonces volvemos a coger la mano derecha, ¿sí? La mano derecha. Y si que es el de la B, la espira, le hacemos el producto cruz con el B externo, es llevando vamos a cogerlo con otro color, voy a coger con amarillo, es llevando a llevándolo para allá, para acá, a encontrarse con ¿sí? Y si eso lo hacemos con la mano derecha, en donde el vector B de espira son sus dedos de la mano, o sea, los 4 dedos de la mano sacando el pulgar en ese juego. Entonces, así como lo estamos viendo todos, debemos tener la mano derecha, lógicamente, pues con los dedos apuntando hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Si nos paramos frente de la pantalla del computador, todos deben estar viendo pues lo mismo que yo estoy viendo, pues porque pues, es lo que estoy dibujando. Yo creo que a todo el mundo le aparece igual. Si apuntamos entonces ve la espira con los dedos hacia abajo, ¿sí? Los dedos hacia abajo. Y movemos los dedos de la mano en dirección al B externo, que es el rojo, B externo, pues lógicamente nos queda el dedo pulgar saliendo de
saliendo saliendo de la pantalla del computador. Y eso prácticamente nos da el sentido de la espira de giro, porque al ser el movimiento en ese punto, al mandar los dedos hacia la dirección del campo magnético, da el sentido de giro de la espira en este sentido, ¿sí? Ese será el sentido del par, será el sentido del movimiento, del par y del movimiento. Bueno, el movimiento de la velocidad angular en este caso, en esta configuración. Si la corriente fuese en el otro sentido, pues podríamos hacer algo similar, ya este B iría hacia arriba, ¿sí? Si la corriente fuese así, en el otro sentido, por ejemplo, en este punto, así como lo pinté acá, si la corriente fuese ahora en ese sentido, ¿sí? Sentido inverso, entonces, al volver a hacer el producto cruz, este ya va a ser, ya sería, por ejemplo, en este caso, el B de la espira o el B de la bobina, ¿eh? Y al llevar, ya en este caso ya tengo los dedos apuntando hacia arriba, y al llevar los dedos a la dirección del B externo, ¿sí? Me da el movimiento, la mano me coge un movimiento de tornillo ya en este sentido. Entonces ya la dirección del par y la dirección del movimiento será este que está aquí, que estoy aquí marcando, par y velocidad angular. Es otra manera de verlo, utilizando esta expresión, o se puede utilizar la otra que es la que utilizamos aquí en este caso, aquí en esta parte, en este costado de la bobina y en el otro costado de la bobina, que fue la expresión de que fuerza es igual a I L cruz B. Y bueno, IDL a la larga es IDL cruz B, ¿sí? Entonces, dos maneras, pero son la misma. A la larga es el mismo, es la misma aplicación. Es la misma aplicación de la ecuación. La misma aplicación de la ecuación del principio. Pero va para ahí. Ya de aquí ya podemos empezar a sacar varias alternativas, digámoslo de esa manera, del por qué los motores se construyen o tienen la función o tienen la disposición técnica que poseen, que tienen. Entonces me voy a explicar mejor, o aspiro a explicarme mejor aquí en este caso. Entonces voy a abrir una hoja más y voy a hacer aquí, ya entendiendo eso, voy a hacer aquí este matacho. Ya lo voy a hacer más completo. Entonces voy a suponer que aquí tengo un rotor. Aquí tengo un polo norte. A suponer aquí tengo un polo norte y aquí tenemos un polo sur. Polo norte y un polo sur. Voy a suponer que voy a aplicar 4 bobinas. Esas 4 bobinas las puedo conectar de cualquier manera. Bueno, de cualquier manera no, pero las puedo conectar de 2 formas diferentes. Pueden ser en serie o en paralelo. Ahora las voy a conectar en paralelo. Lo que voy a pintar aquí es el eje. Y en este eje voy a montar 2 anillos. Un anillo y 2 anillos. Un anillo y 2 anillos porque por aquí voy a inyectar voltaje. Entonces voy a inyectar una señal alterna, ¿sí? Una señal alterna de voltaje. Una señal alterna de voltaje. Y voy a suponer que esta es la bobina 1, 2. Bueno, 1 y 2 es la misma bobina.
3 y 4 es otra misma bobina, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 misma bobina. Y voy a conectar entonces a este anillo, voy a conectar este punto de bobina, ¿sí? Ese principio de bobina, y, y esta la vamos a mandar a la bobina 4, y la bobina 3 la vamos a conectar a este otro anillo, al igual que la bobina 2. Voy a pasarlo por acá para que no... Y las conecté en paralelo. Las puedo haber conectado en serie. Las conecté en paralelo. Entonces voy a suponer que estamos en esta polaridad. Al estar en esa polaridad, voy a suponer que eso va a hacer que la corriente entre por acá y lógicamente sale por acá. ¿Sí? Entonces, al hacer así, la corriente en este costado de esta bobina será así, al igual que acá. Si la corriente en ese semiciclo positivo, esa señal alterna, entra por aquí, pues por aquí en la terminal 2 debe estar saliendo. La terminal 2 de esa bobina debe estar saliendo. Entonces la corriente viene por acá. La corriente viene por acá, 2. Y pum, sale, efectivamente. Y lo mismo si la corriente en el costado 4 de la bobina 3-4 entra por aquí debe salir. Entonces entra la corriente 4, sale por acá, debe venir y aquí llega. Entonces hemos conectado dos bobinas a la larga en paralelo, ¿sí? Noten ustedes que el eje de la bobina 1-2 pues es este, y el eje de la bobina 3-4 pues es el otro. En este caso están una perpendicular a la otra. Si aplicamos el principio que vimos acá, ¿sí? Y espero que me hayan entendido, el sentido de giro de esta máquina va a ser va a girar en ese sentido. Va a tener un par en ese sentido y va a girar en ese sentido. ¿Sí? La bobina que coloca par es la bobina 1-2. La bobina 3-4, la bobina 3-4 no va a colaborar, no va a colaborar con el par, ¿sí? La que va a poner par es esta, debido a esta expresión, a esta de acá. Por eso veíamos en la clase pasada, el jueves pasado, antes de que se acabara clase y que está ahí en las presentaciones, decía que pues se va a experimentar, una bobina va a experimentar mayor par, o el par va a ser máximo, tomando el par como senoidal, ¿no? Porque pues esto sigue una forma, la idea es que siga una forma senoidal, pero el par va a llegar al punto máximo, va a tomar máximo valor cuando el eje de la bobina sea paralelo al campo externo que llamamos aquí, al campo externo, ¿sí? Al campo externo, cuando el eje de la bobina sea paralelo al campo externo, ¿sí? Si son perpendiculares, ¿sí? El vector del campo de la espira con el campo externo, pues son colineares, entonces el producto cruz vale cero, ¿sí? Entonces, en cambio acá, al ser el eje de la espira paralelo al campo externo, hace que el vector del campo magnético que se genera en la espira, ¿sí? Pues forme el máximo ángulo posible, que es 90 grados, con el vector del campo externo. Entonces el producto cruz, pues ahí en ese punto pues será el máximo, ¿sí? Será máximo. Lógicamente esta dirección no va a estar siempre,
porque la idea es que esto vaya girando. Y en la medida en que vaya girando, pues este vector, pues se va moviendo. No el del campo externo, porque el del campo externo es fijo, ¿sí? Ese es fijo, el del campo externo es fijo, pero sí el de la espira. Sí el de la espira, porque de pronto, si estoy mirando se me va a mover ahora para aquí, por ejemplo, carachas. Se va a mover para acá, por ejemplo. Profe, entonces, Digámoslo así. Entonces, cuando esté así, si la misma dirección de corriente es la misma, ¿sí? En ese sentido es la misma, ya el campo de la espira está por acá. El campo de la espira está por acá. Y el ángulo que forman, pues ya va a ser este. Ya no es 90, sino va a ser, es así. Es un ángulo menor. Y al aplicar producto cruz, la magnitud del par, pues ya va a ser menor a esta situación. En cambio, si la espira se encuentra totalmente perpendicular al campo magnético externo, supongamos que la dirección de las corrientes todavía se mantienen iguales, el vector que representa el campo en la espira es colineal con el campo externo. Entonces el producto cruz, pues lógicamente en este caso vale 0. Entonces en esta posición, cualquier bobina que se encuentre en esta posición, ¿sí?, va a experimentar par 0. A diferencia de cualquier bobina que se encuentre en esa posición respecto al campo magnético externo, va a experimentar el par máximo. Ya en las otras posiciones que vaya tomando, pues la magnitud del par pues va a empezar a disminuir. ¿Sí estamos? Esto lo comento es para decir, aquí en este caso la única que coloca par es la bobina 1-2, en cambio la 3-4 no me coloca par. ¿Sí? Así esté fluyendo corriente, pues como lo está fluyendo ahí, en esta posición. Y va a empezar a generar un sentido de giro como el que aparece ahí. Bueno, como el que dijimos acá, ¿sí? O sea, en este caso, ese rotor se moverá en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Se moverá en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora voy a hacer una cosa, venga a ver si me doy mañas de hacer esto. No. A ver. Vamos a sacar esta parte. Entonces voy así, aunque aquí ya la cosa va a cambiar. Entonces, ¿cómo así que la cosa va a cambiar? Pues porque el tiempo va avanzado, ¿no? El tiempo ha avanzado, entonces ya no es ese el ciclo de la onda que está, sino ahora es este. Ahora es este. Ahora es este. Lógicamente, aquí ya la corriente ya no lo puedo pintar en ese sentido, ni aquí en esta, sino que ya la corriente aquí debe estar aquí así y aquí tiene que estar entrando, porque la polaridad cambió, según pues lo que tomamos. ¿Esto qué implica? Bueno, aquí ya tiene varias implicaciones esto. Aquí ya tiene varias implicaciones esto. Primero, una implicación que tiene acá es que esto ya se me ha movido. Esto ya se ha movido. Ya porque el rotor giró, entonces vamos a pasar a la situación que tenemos acá,
El costado 1 de la bobina estará aquí, el costado 2 estará acá, el costado 3 estará aquí y el costado 4 estará acá. Entonces eso ha cambiado ahí. Y lo otro que condiciones aquí que ha cambiado es el sentido de el sentido de las corrientes. A ver, aquí el sentido de las corrientes ya ha cambiado en el sentido de que aquí ya tengo que pintar un puntito, venga a ver, voy aquí para borrar todos estos comportamientos y a mirar acá esto. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Según esto, este va a venir aquí así, este va a venir aquí así, saliendo. Estos van entrando, entonces está entrando, está entrando, ahora está entrando por este costado, está entrando por acá, el otro que está entrando ya cogí 2, el otro que está entrando es 4, está entrando por 4 y están saliendo por aquí, en esta polaridad, ¿sí? En ese sentido de polaridad cuando entra el semiciclo negativo, en el caso de estar alimentando con señal alterna, ¿sí? Piensen que los polos son fijos, no los he variado, no he hecho nada aquí al caso. En este caso, no sé si se me conserve esto, entonces voy a borrar esta flecha de acá, y ahora para analizar esa parte. Ya soy consciente que en este cambio de posición, la bobina 1-2 no me va a aportar par. Le tengo que parar bolas, esa es la bobina 3-4, ¿sí? 3-4, a la bobina 3-4. Y según el sentido de la corriente, como va a la bobina 3-4, ¿sí? Como está en la bobina 3-4, ¿sí? En este caso, si uno se pone a mirar, el campo magnético al interior de la bobina 3-4, de la 3-4, es un campo magnético que está yendo hacia arriba. Ese sería el campo magnético de la bobina, ¿sí? Va hacia arriba. ¿Por qué? Por el sentido de las corrientes. Entonces ustedes que en el costado derecho, en el costado 4 que llamamos la corriente va así, entrando, si la corriente va así, quiere decir que va entrando al plano de la pantalla del computador. Eso hace que tengamos un campo magnético en ese sentido, hacia arriba, ¿sí? Campo magnético hacia arriba. En cambio, en el otro costado, que sería el costado, ese sería el 4, y el otro costado que es el 3, estamos así, y según la regla de la mano derecha, pues en este caso, la corriente, según el sentido de la corriente, daría un campo así. Entonces, lo podemos tomar de esta manera. Y al hacer ese producto cruz de B de la bobina cruz B externo, el B externo, ¿sí? Nos va a dar ahora un par en ese sentido. ¿Mm? Entonces, alguien dirá, bueno, ¿y qué estamos haciendo entonces ahí? Pues noten ustedes acá este caso, que este es un caso bien especial, en el sentido de que en un momento se me vino, da un cuarto de giro el rotor en sentido antihorario, ahora voy en sentido horario, ¿sí? Ahora voy en sentido horario. Entonces, eso me implica que me voy a devolver de la posición 1 que estaba aquí, me voy a volver otra vez para acá, para la otra posición en la que estaba, ¿sí? O sea, en el siguiente tiempo voy a tener a la larga esta misma situación otra vez. Voy a tener otra vez esta misma situación. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Vamos ahí, quietico. Necesito arrastrarme, no. Necesito arrastrarme esto, ya.
voy a pasar a tener esta posición. A apuntarla acá. Voy a borrar esto. Entonces, aquí ya vamos otra vez. Viene el semiciclo positivo de la señal de voltaje. Eso implica que la corriente vuelve a entrar por acá. Aquí voy a volver otra vez a tener el costado de la bobina 1, 2 en esta posición, porque aquí se me devolvió. Porque fíjense el par y el sentido de giro como están. Se me devolvió. Lo mismo se devuelve 3 y lo mismo se devuelve 4. Cuando vuelva a estar otra vez en esa posición, voy a caer otra vez. Este punto de operación es este mismo. ¿Sí? Entonces, el par vuelve a ser para acá. Entonces, otra vez voy a irme. Si hago la secuencia, sería de aquí paso para acá. De aquí paso para acá. Entonces, me giró en sentido antihorario un cuarto de vuelta, pero acá se me devolvió un cuarto de vuelta. Ahora sigo para acá, volvió otra vez en sentido antihorario un cuarto de vuelta, pero aquí vuelvo a caer otra vez a la situación de acá y vuelvo otra vez a devolverse otra vez el cuarto de vuelta. A la larga, el rotor no gira. ¿Sí? El rotor no está girando. No gira. Él quedó en un limbo, digámoslo así. Quedó en el limbo. Ni para allá ni para acá. El rotor quedó en el limbo. Entonces, esta disposición no me sirve. Bueno, no me sirve a mí, no. No sirve. Por ejemplo, para el caso de una disposición de una máquina eléctrica, no sirve. ¿Sí? Porque el rotor queda cabeceando. Queda quieto y estancado. Esto aquí es por lo que es, pues lógicamente apenas puedo pintar cuatro bobinas y es siempre un poco enredado pintar las 4 bobinas. ¿Mm? Pero entonces el rotor no gira. Entonces, no gira en este caso. Entonces, ¿qué se ha hecho para eso? Para eso se han hecho varias cosas que permiten, hombre, solventar ese caso. Y como en máquinas eléctricas hay varias disposiciones, hay varias maneras para hacer que la máquina gire. Que la máquina gire. Entonces son varias disposiciones que son válidas. Dice que esos son con anillos rozantes. ¿Sí? Anillos rozantes es decir, aquí yo tengo el eje del motor. Tengo el eje del motor. Y aquí lo que se hace es instalar una serie de anillos, en este caso 2 anillos. Aquí se instala un anillo. Y aquí viene el otro anillo. Para los que digan, bueno, ya es vaina de anillos rozantes, ¿qué es esa vaina de anillos rozantes? Un anillo, otro anillo, son anillos pues lógicamente de cobre. En este caso, a cada anillo está siendo conectado a la parte de cobre 2 costados de bobina, ya los otros 2 costados de bobina. Como todo eso está montado sobre el mismo eje, pues todo esto gira. Y lógicamente las terminales de las bobinas pues no se nos van a enredar. ¿Sí? Y aquí se dispone entonces de un par de escobillas, que es lo que estamos haciendo. Aquí ya estoy pintando un poquito mejor esto. Un par de escobillas, que con ese par de escobillas es esto. Lo que estoy tratando de representar aquí es esta parte de acá. ¿Sí? Parte de acá. Entonces, aquí estamos aplicando la señal alterna. Acá, entre esta y esta. ¿Sí? Entre esa y esta. Pero ya vemos que en esa disposición no hay par. No hay par. ¿Sí? Esta cosa no gira para ningún lado. No hay par. Se queda así. El motor queda estancado, quieto. No hay par para ningún lado. No hay par neto para ningún lado. ¿Sí? Pero
pues hay varias disposiciones en otros tipos o especies de máquinas que esto sí, esto ya lo permite hacer. Ya lo permite hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, vamos a mirar esta disposición. Mirar esta disposición, ¿sí? Listo, esta disposición entonces la voy a hacer así. Vamos a hacer así y la voy a pasar por acá. La vamos a pasar por acá y terminar ahí. Entonces, fíjense lo que vamos haciendo. Vamos a hacer variar los polos magnéticos. El campo externo lo vamos a hacer variar de acuerdo a como varíe la señal alterna. ¿Sí? Entonces acá a pintar los costados de las bobinas. Los costados de las bobinas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces va a decir, aquí está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a dejarlo así. Así así esto. Aquí va a tener el eje. El eje del rotor, pues lo va a pintar así porque pues por facilidad voy a pintar esto más corto para ahorrarme tiempo. Y aquí ya voy a cambiar algo. Aquí le voy a cambiar algo que va a cambiar así. 4 segmentos separados. A ver que esta vaina como que la pinté muy chiquita. Venga, espérate, yo vuelvo y pinto esto. Entonces, otra vez, segmentos así. 2, 3, 4. Voy a colocar, esto no es del todo cierto así, pero por comodidad. O bueno, no. Venga, a ver. A pintar acá una escobilla, la otra escobilla. Entonces aquí voy a hacer ese cambio. Y para que quede la disposición tal cual, entonces voy a hacer este cambio aquí así, este cambio aquí así, acá, que ya después vuelvo y copio, así, y este otro, este de aquí, sale para acá. Entonces sale para acá y aquí queda la alimentación. Queda la alimentación. Aquí vamos a conectar entonces ahora la señal alterna. Así. En esta disposición como lo tenemos aquí así, ¿sí? Esto de acá, que he pintado acá con esas rayitas acá, le vamos a dar un nombre especial. Eso tiene el nombre de colector. Colector. ¿Por qué es colector? ¿Por qué le llama colector? Porque ahí se colectan, digámoslo de esa manera, las terminales de las bobinas que están alojadas en el rotor. Después se llama colector. Esto que tengo pintado acá son estos tramos de media circunferencia, en este caso de cuarto de circunferencia, es lo que se llama delgas. Entonces, esta es una delga. Esto de aquí es una delga. Una delga. Aprovechar que ustedes están viendo aquí todo esto.
Lo que estaba pintando aquí eran anillos rozantes. Lo que antes estaba pintando en el primer dibujo eran anillos rozantes similares a estos. Esto es lo que se conoce con el nombre de anillos rozantes. ¿Sí? En este caso, pues no es igual al que tenemos. Este muy seguramente es para una trifásica, una máquina trifásica, ¿sí? Que está aquí. De pronto me faltó especificar más el colector. Sí, muy seguramente. Me faltó explicar más. Colector. Pues pensé que iba a sacar una imagen mejor, pero bueno, aquí podemos ver, lo que pasa es que este es un colector, bueno, aquí hay dos tipos de colectores, no, es este de acá, bueno, aquí se ve un colector, acá, bueno, yo cambio de color de esa cosa. Aquí está el colector. El colector en sí es este. Todo esto es el colector. Y cada uno de estos extremos de acá, cada uno de esas cosas que están aquí, que estoy tratando de rayar, esto es una delga. Lo que se conoce con el nombre de delga. Eso generalmente no. Eso está hecho de cobre. ¿Sí? Aquí hay más ejemplos de colectores. ¿Sí? Ahora, el número de delgas, pues lógicamente va a depender del número de bobinas que tenga el rotor. En este caso, el rotor como está aquí, ¿sí? En esta aquí. Aquí pues se ve una máquina, en este caso, pues no hemos hecho mucha atención, pero acá se ve un colector con mucho número de delgas, ¿sí? Aquí por lo menos está un poquito más, se pueden ver las delgas. La idea es que entre delga y delga, pues esas delgas están aisladas una de las otras, ¿sí? Esas delgas están aisladas una de las otras. Y acá, en esta parte de aquí, es donde se conectan los terminales de las bobinas, ¿sí? Terminal de la bobina. Ese es otro rollo distinto, eso es otro cuento, al igual que como se construían los bobinados de los generalmente una manera, porque decíamos no es la única, una manera de construir los bobinados de los estatores de máquinas eléctricas para formar los polos y para poder generar una señal de tensión mucho más alterna, ¿sí? También hay una forma de bobinar los rotores de esos tipos de máquinas para conectarlos a las delgas, ¿sí? Para conectarlos a las delgas y formar también en esos rotores pues unos devanados pues, específicos. Generalmente los rotores vienen bobinados básicamente en devanado que llaman ondulado o imbricado, ¿sí? Devanado o imbricado. Entonces eso es lo que estamos aquí, es lo que estoy aquí tratando de mostrar. Lo que estoy tratando de mostrar es esta parte de acá, la delta. ¿Sí estamos? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, aquí en este caso tenemos la corriente entrando por acá. Entonces, la corriente entra por aquí. Fíjese que aquí, según la forma en que está bobinada esta bobina, ¿sí? Y el sentido de corriente, esto me va a crear un polo norte y aquí me va a crear un sur.
porque la corriente pues va a pasar por acá, en ese sentido va a pasar la corriente así, y por aquí va pues lógicamente a bajar, aquí nos va a crear, tomando reguele la mano derecha, ¿sí? Si con los dedos de la mano, con la palma de la mano abrazamos el polo sur, por ejemplo, ¿sí? En el sentido en que está construida la bobina, el dedo pulgar nos va a apuntar hacia el lado derecho. Entonces, eso implica que las líneas de campo magnético van hacia acá. Y que líneas de campo magnético vengan hacia acá implica que tuvieron que entrar, ¿sí? Que eso hace relación al, al polo sur. Polo sur, las líneas de campo magnético entra. Polo norte, líneas de campo, las líneas de campo, de campo magnético salen. Entonces, tenemos un sur. Acá la corriente viene por acá, sí. Entonces, fíjense, entonces tenemos el recorrido, la corriente va, da la vuelta aquí por el devanado, sigue la corriente por acá, sigue por acá y por aquí entra. Entonces, aquí viene. Entonces, voy a conectar las bobinas aquí a las ranuras. Entonces, voy a conectar la bobina 1 aquí, a esta delga, la bobina 2, pues va a estar conectada a la otra delga, a la delga de aparte. 3 lo va a conectar a esta delga, lo va a atravesar porque me queda difícil, y 4 va a estar conectada a la otra delga, o sea, aquí. Este punto va a ser punticos de conexión, a esta delga de aquí. Esto de aquí es el eje, todo eso está montado sobre el eje, como veíamos ahí en la figura, ¿sí? Entonces, si esto viene acá, la corriente aquí va a estar entrando, por aquí va a estar saliendo, por aquí regresa la corriente, lógicamente, regresa en esta polaridad, regresa. Noten ustedes que en este caso, la bobina 3/4 no tiene nada, o sea, no tienen flujo de corriente en esta posición, en ese instante de tiempo. En esta posición, las bobinas 3/4 no tienen flujo de corriente. Entonces, la bobina 3/4 no produce par. No produce par. Entonces, si hacemos el mismo análisis de la vez pasada, la bobina nos va a producir un sentido de giro en de esta manera. Par y velocidad. Par y velocidad. En este momento. Así en este lado. ¿Sí? En esta condición. Entonces tiene un sentido antihorario. Tengan en cuenta que el colector gira con el eje, gira con el rotor. ¿Sí? Entonces todo esto gira, no va a haber enredo de cables ni de nada. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. No sé. Venga a ver que los dos dormí o qué. Venga a ver, don Alan, ¿sí me hago entender, viejo? Por favor, Sí, necesito que me contesten para no hacerme sentir a mí aquí como un bobo hablando frente a una pantalla. Esa es la cuestión de esta cosa. Entonces, los necesito moscas, compañeros. Moscas. Entonces, si hago una pregunta, por lo menos contéstenme. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Venga, a ver quién me hace esta. Don Fidel, ya contestó. Don Edison Ferney, ¿me hago entender, viejo? Don Edison, ¿me hago entender? Dormido. Me quedé dormido, sí, pero no, ya contestó. Dijo que sí. Listo. Don Gustavo Andrés, ¿me hago entender, viejo? Sí, profe, sí, señor. Sí, muy bien. Don Héctor Julio, ¿me hago entender? ¿Hasta aquí me he hecho entender?
Sí, profe, sí, señor. Doña Heidi, ¿me he hecho entender? Sí, profe. Don Juan Carlos Suárez, ¿me he hecho entender? Buenas noches, profesor. Sí, señor. Esta parte me quedó clara. Listo, hermano. Listo. Listo, gracias. Sí, señor. Eso es lo que necesito, eso es lo que necesito. Gloria María, ¿me hice entender? Sí, profe. Eso es lo que necesito que me contesten. Así como yo les contesto cuando cada uno de ustedes me pregunta, contéstenme también, porfis. Contéstenme bien, porfis, porque no crea, esto a uno le da, ¿cómo les digo yo a ustedes? Esto a uno le da agonía y le da a uno como una angustia existencial. Yo no sé ustedes cómo se sentirán allá frente al computador. Y yo les repito lo mismo que les decía a los compañeros antes de circuitos. O yo no sé si ya les dije, uno debe estar en un puestico bien cómodo, agradable, con la silla bien ubicada, con un cuaderno de apuntes, tomando apuntes, ¿sí? Y no colocando el computador y uno echado en la cama o echado allá en la silla, porque no crea, así se los imagina uno. O sea, por la mente de uno cruzan pensamientos cochinos. Cruzan con pensamientos cochinos. Entonces, cuando uno hace una pregunta, pero nadie dice ni mu, entonces le da a uno una angustia y le da a uno un pesar y le da a uno una tristeza existencial, diferente a cuando uno los tiene en la clase, que por lo menos uno los puede mirar a los ojos. Y uno con los ojos, mirándolo a los ojos, uno puede saber si uno está perdido o no. Pero aquí como no los puedo mirar ni siquiera a los ojos. Profe, una preguntita más bien de esto, de la última parte, ¿por qué, digamos, el punto 3 y 4 no giró? O sea, ¿por qué en este No, caso giró y quedaron ahí quietos el 3 y el 4? ¿en dónde? ¿Acá? Sí. Pues porque hasta ahora estoy haciendo el dibujo, hasta ahora no ha girado, hasta Mm, ahora lo acabé de armar y ya según esto ya voy a ponerlo a girar ahora sí en el otro sentido, porque lo acabé de hacer. Entonces, hasta ahora voy. Por eso, ah, viejo. listo, profe. Sí, dele Profe, tiempo al tiempo. una pregunta, profe. Señor, cuénteme. Profe, en ese caso, ¿el colector va a girar en el mismo sentido ¿Del eje? del, Claro, del eje? viejo, claro, claro que sí. Va a girar Y en el mismo sentido del eje. si gira, en el mismo, bueno, si gira, se supone que ahí está conectado los polos, ¿cierto? Los polos con los deltas. Los Con polos el con delta, las delta, el delgas. delta. Gira todo el rotor. Este es venga a ver que yo aquí. Este es el eje. Lo que pasa es que entenderá que aquí el dibujo, este es el eje, pero gira todo el colector. Lógicamente las delgas también giran. Lógicamente las delgas giran. ¿Sí? Las delgas giran. Aquí voy a llamar a esta delga 1, esta delga 2, esta delga 3 y esta delga 4. Entonces, como ya sabemos que esto ya giró, ¿sí? Entonces voy a pasarme para el otro matacho, porque aquí las delgas, ya voy a tener aquí la delga 1, porque ya giró. Aquí voy a tener la 2, aquí voy a tener la 3 y aquí voy a tener la 4. Ya giramos en el sentido antihorario un cuarto de vuelta, ¿sí? Esta forma de onda ya no la voy a tener así porque ya tengo el sentido inverso de corriente. O sea, lo que tengo es esto de aquí. Esto ya no lo tengo así. Esto ya no lo tengo así. Esto ya no lo tengo así. Esto ya no lo tengo así.
porque ya voy con el sentido contrario. Entonces la corriente ya viene acá, pues porque pues si partí de aquí, en el sentido contrario va a estar de esta manera, ¿sí? Este también ya no va así. Entonces, lo tengo que enviar en ese sentido, en ese sentido acá. Lógicamente también tengo que borrar esta parte de acá, esta parte de acá. Tengo que borrar esto, esto, esto y esto, para acomodarlo así. Entonces, 1 se encuentra acá, 2 se encuentra aquí, aquí va a caer 3 y aquí cae 4. Y bajo este principio, entonces 4 tiene esta entrada así de esta manera y por 3 sale, por 3 sale y por 3 viene entonces la corriente así, viene por ese lado así. Y fíjense que ya en este caso los polos se me invierten porque ya dependiendo del sentido de flujo de la corriente y del sentido de arrollamiento, entonces ya voy a tener aquí un norte y voy a tener ahora aquí el sur. Entonces viene por acá, así en este punto. ¿Sí estamos ahí hasta acuerdo? Sí, señor. Entonces acá viene la corriente así, exacto. ¿Listo? Muchas gracias. Cuénteme. No, así facilito el gurú. Facilito el gurú. Aunque esto que le estoy mostrando aquí son apuntes míos, man. No, no, no. Esto que le estoy mostrando acá son apuntes míos. Una pregunta, en el otro, Son el que apuntes está en míos. el horario, Señor, ¿qué horario cuando su merced hace las conexiones en el Delga colector? Hubo un momento que usted dijo que tenía que atravesar la conexión. Ese pedacito no lo entendí. ¿Es por el dibujo o el tipo de conexión? no, es por el dibujito, es por el dibujo, es Ah, por ok, el dibujo, porque su es merced por el pues, dijo que dibujo. tenía que atravesarlo y dije, pero pues atravesarlo ¿a dónde? Ah, ok, Ah, ya, no, 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 todo esto fue por el dibujo. La atravesada es aquí, yo no sé si ves la punta del cursor. sí, Aquí señor. le estoy dando vuelta alrededor aquí. Esto es atravesando lo que dije que me toca atravesarlo Ah, para ok. conectarlo aquí a la Delga 4. Ok. Entonces, a eso es a lo que hago referencia de atravesar. Ah, A eso listo, hago profe. referencia de atravesar. Listo, profe, Profe, gracias. profe, Señor, en cuanto al, bueno, ya me di cuenta que que también va a girar el colector. Las escobillas, sí, sí, el colector. se Fíjese las- que todo esto, venga a ver, es que yo quité, bueno, no importa. Aquí vuelvo otra vez. Colector, máquina eléctrica. Máquina eléctrica. Fíjense que los colectores están acoplados, van acoplados al eje, van acoplados al eje de la máquina, ¿sí? Van acoplados al eje del rotor. Entonces, si gira, gira todo. Lo que sí está fijo, y sí es fijo, son las escobillas en este caso. Bueno, las escobillas en este y en cualquier caso, generalmente las escobillas son fijas, ¿sí? En el primer caso, como la disposición era diferente de anillos, ya les mostré anillos, pero pues no sé si quiere que vuelva y les muestre los anillos. También los anillos, los anillos como están montados sobre el eje, pues ellos simplemente giran. Las escobillas están quietas. En este caso, el colector gira, gira todo. Van girando también las delgas, lógicamente, porque las delgas van montadas sobre el colector. Pues básicamente el conjunto de delgas conforman en sí todo el colector, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este colector de acá, que se topa uno acá en esta imagen, ¿sí? Em,
el colector acá, dicen que aquí en esta parte es para conectar un principio, un fin de una de las bobinas, ¿sí? Todo esto va acoplado, todo esto va acoplado al eje, todo esto va acoplado al eje, y las escobillas van a tocar no necesariamente delga por delga. Las escobillas pueden acarrear, por ejemplo, 4 delgas, por decir algo. Aquí voy a pintar aquí una escobilla. Es que todo esto depende bastante de la máquina. En nuestro dibujito, como es una máquina muy elemental, entonces, entonces, cada escobilla lo pintamos que coge solamente una delga, pero hay máquinas en las cuales perfectamente puede suceder lo que yo estoy mostrando acá, ¿sí? Que una escobilla coja 4 delgas, la otra escobilla del otro lado coge otras 4 delgas por allá por otro lado, ¿sí? O hasta más delgas. Depende de la máquina, depende cómo haya sido concebida y diseñada. ¿Mm? En nuestro caso, apenas coge una delga y esto es fijo. Esto es fijo, en cambio esto sí es móvil. Esto sí es móvil. Aquí está el eje del rotor, todo es el eje del rotor y todo eso se va moviendo, va girando. Todo eso va girando. ¿Sí? Todo eso va, todo eso va, todo eso va girando. ¿Mm? Aquí, pues en ese momento vamos así. Vamos así. Entonces, ¿dónde es que estoy acá? Estoy acá. Listo, estoy acá. Eso fue lo que gira. ¿Ah? Y al hacer nuevamente el producto cruz de esto, ¿sí? Al hacer el producto cruz de esto, ¿m? Hacer el producto B neto de la bobina, o el B de la bobina cruz B externo, ¿sí? Nos va a dar el mismo sentido de giro. Nos va a dar el mismo sentido de giro. ¿M? Entonces vamos a seguir girando en el mismo sentido, esa es una ventajota. Profe, una pregunta. Esa es una ventajota. Señor. Profe, en ese caso, esa aplicación de las galgas y los anillos rozantes solo se usa cuando el rotor es un rotor de vanado o también aplica para un jaula de ardilla, profe. No, jaula de ardilla es diferente. Jaula de ardilla caemos más adelantico, caemos allá. Ok, profe. Profe, otra preguntita. Digamos, en el caso anterior, cuando los torques se restaban entre sí, era porque los imanes eran fijos, ¿cierto? En este caso, como tengo... Básicamente sí. Básicamente Correcto, sí. Básicamente sí, sí. Aquí era porque los imanes, los polos son fijos. Los polos son correcto, sí, señor. fijos. En En cambio, cambio en la... acá, exacto. Sí, lo Y eso escucho. lo sinusoidal. Eso me produce la onda sinusoidal, que los polos sean alternantes. No, no. Bueno, sí. Esta es la señal de alimentación, ¿no? Esta es la señal de alimentación. O sea, estamos alimentando, en pocas palabras, aquí tenemos un motor monofásico, digámoslo así, un motor Correcto. monofásico. Pero acá el cambio que se hizo fue poner los polos alternantes, exactamente. Que los polos pudiesen alternar para que ya por lo menos aquí ya tenemos, ya tenemos más giro. Voy a copiar el otro dibujo, venga a ver cuál me conviene. No, me conviene este otra vez, el principio. Me conviene el principio. O sea, el principio es este de acá. Este de aquí. Entonces, venga a ver si me... Ay, pucha, pero es hoja nueva. Virgen Santísima del Perpetuo Socorro. ¿Cómo me llevo yo esto para otra hoja? Porque aquí ya no cabe. Lo voy a dejar por acá. En su portapapeles, crea una nueva hoja y le da a pegar. Mi portapapeles, creo una nueva hoja. No, pues sí, porque la nueva página la puedo crear aquí, pero el anterior
Venga a ver, para no perder tiempo, vamos a caer aquí. Aquí volvemos a esta nueva situación. Aquí volvemos a esta nueva situación. O sea, ¿cuál es la nueva situación? Vuelve otra vez el semiciclo positivo de la onda. Vuelve nuevamente el semiciclo positivo de la onda. Aquí, lógicamente, tengo que volver a borrar un poco de cositas. Ah, no, porque cogí esta. Listo. Hasta ahí voy bien, pero sí tengo que borrar un poco de cositas acá. O sea, tengo que borrar este y este. Tengo que borrar este y este. Porque, venga a ver qué más tengo que borrar yo de acá. Norte y sur ya vuelven a ser otra vez los mismos iguales. Porque ya ahora vamos a tener 1 en esta parte. 2, lógicamente, va a quedar acá. 3 va a estar aquí en la parte de abajo. 4 va a ser la parte de arriba. 4 la parte de arriba. Entonces, ya la delga 1 va a ser esta va a ser la delga 2, la delga 3 es esta y la delga 4 es esta. Esta de acá. Ese es 1, 2, 3, 4. Seguimos en ese sentido. Las direcciones de las corrientes, los polos se vuelven a alternar. ¿Sí? Los polos se vuelven a alternar. Y si ustedes se dan cuenta, volvemos a estar en la misma posición que donde arrancamos. O sea, digamos que si esta es la posición A, esta es el punto B, este es el punto C, la posición A va a ser igual a la posición C, solamente que con costados de bobinas diferentes, ¿sí? Con costados de bobinas diferentes. O sea, digo que donde estaba el costado de la bobina 1, ahora está el costado de la bobina 2, y donde estaba el costado el costado 2 de esa bobina, ahora está el costado 1 y viceversa. ¿Okay? Entonces sigue girando en el mismo sentido. En este caso, este va a ser un motor que va a girar en el sentido antihorario. En el sentido antihorario. Y así va a continuar girando en el sentido antihorario. Este tipo de motor, por ejemplo, que se muestra acá, se conoce con el nombre de motor universal. Motor universal. Es monofásico, lógicamente, porque tenemos, pues, le aplicamos una señal nada más de voltaje, ¿no? Entonces es un motor monofásico. Es un motor, pero se conoce con el nombre de motor universal. Si usted va y coge y desbarata, bueno, brilladoras, hoy ya casi no hay nada en la casa, pero si desbarata la brilladora, por si acaso tiene en su casa brilladora, o la aspiradora, o si va y desbarata el taladro. Profe, una pregunta. El taladro de mano. O si va y coge y desbarata la licuadora de su casa. Se va a topar con ese tipo de motores. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí girando en un sentido de giro. Señor, ¿lo escucho? Profe, una preguntita, es que ahí en el texto guía ¿no? decía pues que un motor universal tenía la cualidad de también funcionar, o sea, funcionan tanto como con AC como con DC. En ese caso, si yo alimento con DC, no sufriría el mismo problema de que quedan los polos siempre Tranquilo. sur y norte. Ya vamos para allá. Listo, profe, gracias. Ya vamos para allá. Es que lo que pasa es que yo aquí me estoy adelantando en mucho tema, ¿sí? Me estoy adelantando en mucho tema, pero pues bueno, ya sabemos que este es un motor universal, ya se conoce universal, y lo que decía usted es lo correcto. Este funciona también con DC, ¿sí? También funciona con DC. Este funciona con DC. Lo que quiero también es que aquí va a ocurrir otro fenómeno, o sea, aquí estamos llenos de fenómenos, aquí va a ocurrir otro fenómeno en estos tipos de, en todas las máquinas eléctricas son duales, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Voy a tratar de explicarme acá. Voy a mirar nada más la bobina con el costado 1-2. La bobina con el costado 1-2. O sea,
mirándolo aquí en los extremos de las escobillas. ¿Sí? En los extremos de las escobillas. Entonces, si pinto aquí la bobina 1, 2, aquí estará el costado, aquí está 1 y aquí está el costado 2. Acá. Aquí para la situación B, voy a pintar, aquí tendría que pintar costado 3 y costado 4. Y aquí para este otro tendría que pintar costado 2 y costado 1. No le paro bolas a la otra bobina. Fíjense que aquí nada más pinté el costado de una sola bobina. Pues la que está conectada a la delga y la que está, ¿sí? La que está siendo, a la larga, la que está siendo alimentada. Porque la otra bobina en esos instantes de tiempo no es alimentada. Ya les decía cuando veíamos ahí por la página de internet, veíamos que cuando es que una escobilla puede coger varias delgas, ¿sí? Entonces en esos momentos pues van a ver pues lógicamente más de una bobina que está siendo alimentada en ese mismo instante de tiempo. En ese mismo instante de tiempo. Pues la máquina es mucho más compleja. Aquí nosotros apenas tenemos una sola bobina alimentada solamente en un instante de tiempo. ¿Sí? Estos instantes de tiempo que estemos aquí, apenas estamos hablando de los semiciclos, o sea, eso cogen apenas 8 milisegundos aproximadamente, 8.3 milisegundos, más o menos. Coge cada semiciclo, cada semiciclo de la onda. Entonces, ¿qué sucede? Además de que el rotor va girando, ¿qué va pasando? ¿Qué va sucediendo? Fíjese que apenas la máquina empieza a girar, nos va a aparecer el otro efecto. ¿Cuál es el otro efecto? El efecto generador. ¿Sí? Entonces, porque como la bobina se está moviendo dentro de un polo magnético, ¿sí? La bobina se está moviendo dentro de un polo magnético, entonces prácticamente si miramos este costado, según el sentido de giro que ya sabemos que el rotor se mueve antihorariamente, en sentido antihorario, este costado de la bobina va a tener un vector velocidad en ese sentido y este otro en este. ¿Sí? Y en ese instante de tiempo, al aplicar B cruz B de la tensión inducida, ¿sí? Que es B cruz B punto DL, al aplicar B cruz B punto DL, ¿sí? En ese sentido, en ese momento, ¿sí? En ese momento, entonces, si cogemos con la punta de los dedos, apuntamos al vector velocidad tangencial, ¿sí? O sea, nos queda la mano hacia abajo. La mano derecha, ¿no? Nos queda la mano derecha hacia abajo. Y al llevar los dedos hacia la dirección del campo magnético que va en ese momento, va de izquierda a derecha, ¿sí? Nos queda el dedo pulgar saliendo de la pantalla. Nos queda el dedo pulgar saliendo de la pantalla. O sea, como quien dice, nos va a quedar una polaridad, en este caso, más menos, y en el otro sentido, más menos. Entonces aquí vamos a tener, en general, más menos 2E generado. Aquí es más menos E y aquí es más menos E. En cada costado de esta bobina, de esta, aquí donde le estoy dando la gira, girando la punta del lápiz, y en este otro. Si hacemos lo mismo acá, o sea, ya en la posición B, o en el instante de tiempo B, pues el vector velocidad sigue siendo el mismo, sigue estando para abajo porque la máquina va girando en el sentido antihorario. BB, ¿sí? Pero ya nos ha cambiado el polo magnético, ¿sí? Por la modificación tecnológica que se le hicieron a esta máquina. Entonces, ya nos va a dar, al aplicar mano derecha en el costado 3 y al aplicar regla de la mano derecha en el costado 4 de esa bobina, ¿sí? Para la tensión inducida,
entonces va a dar en el costado 3, B cruz B, va a dar aquí menos, y aquí va a dar más, y en el otro costado, B cruz B va a dar menos aquí, y aquí va a dar más. Y si vamos para la posición C, pues vamos a caer otra vez igual que la posición A. O sea, el costado 2 es más, menos, y este es más, menos. Más, menos, más, menos. ¿Mm? A la larga todo esto aquí, pues si lo decimos así, va a ser 2E, y aquí va a ser 2E. ¿Sí? Entonces, ven ustedes que sea como sea, si comparamos esto con esto, ¿sí? Esta tensión se opone a esta. Más, menos, menos, más. Esta tensión aquí la estamos tomando negativa. Más, menos. ¿Sí? Positiva. O sea, hay una variación de voltaje. ¿Sí? Si vamos si grafico todo esto en función del tiempo, ¿sí? Y en función del tiempo, entonces voy a graficar esto de dos maneras. Aquí en función del tiempo, va a graficar en rojo tensión de alimentación, que le estamos metiendo en este caso a la máquina, es un motor en este caso, que arrancamos así, y aquí vamos así, y aquí seguimos así, bueno, y esto sigue, ¿no? La tensión generada por las bobinas debido a ese movimiento, ¿sí? Entonces va a ser así. Eso es lo que quiero decir con esto. Va a ser así. Entonces, esta es la tensión inducida en las bobinas porque se están moviendo. ¿Sí? Porque aquí vimos que la máquina se está moviendo. Se va moviendo. Y si se va moviendo, pues los conductores vamos a tener generación. Esta tensión la vamos a llamar fuerza contraelectromotriz. Generalmente se llama fuerza contraelectromotriz. En este caso, como estamos viendo la máquina como un motor, la llamamos fuerza contraelectromotriz. Si estuviésemos viendo la máquina como un generador, la llamaríamos la fuerza electromotriz. Aquí es fuerza contraelectromotriz. ¿Y por qué contraelectromotriz? Porque su polaridad es tal que se opone al voltaje de alimentación de la máquina. Una pregunta. Siempre va a ser de esa manera. Ya voy. Espérame, ya acabo aquí y ya le pongo atención. Entonces, se tienen los dos efectos. ¿Cuáles son los dos efectos? Motor y generador. Entonces, si usted trabaja la máquina como motor en este caso, usted tiene el efecto generador. Pero si usted trabaja la máquina como generador, pues piense que lógicamente le va a aparecer el efecto motor también. Porque si usted tiene un generador, usted genera una tensión, es para poder conectar carga eléctrica ahí. Y apenas conecte carga eléctrica, le va a aparecer corriente por todo eso a mano de conductores que estén conectados en el rotor. Y apenas tenga corriente por las bobinas del rotor, entonces usted ya va a tener un efecto motor. ¿Sí? Entonces es algo que siempre va a aparecer, que nunca se van a poder desligar. Van a aparecer y aparecen junticas siempre, siempre, siempre. Ahora sí, compañero, le pongo atención. Ahí, profe, ahí como que la tensión se cae o aumenta ahí, profe, según esa gráfica de tensión inducida. No, es una fuerza contraelectromotriz que ya más adelante la vamos a ver. Es una fuerza que se opone a la fuerza de alimentación de la máquina, va en oposición.
Y eso se los comento acá porque después eso aparece en todos los modelos eléctricos de todas las máquinas eléctricas. Pero no es que se disminuya nada, porque esta no depende de esta. ¿Sí? Esta es la fuente, esta es la fuente y la fuente no depende pues de la máquina en sí, la fuente es la fuente, o sea, es una fuente. En cambio esta pues no depende de la fuente de alimentación, esta depende del número de espiras que tenga, en este caso, para esta máquina que estamos estudiando, el rotor, de la velocidad, ¿sí? De lo que, la expresión que vimos por allá atrás. De eso depende. Listo, profe. Profe, una pregunta. Señor. Si, o sea, el campo magnético, digamos, si ese fuera el estator, ¿verdad? O sea, estaría variando en el estator y el rotor es el que da el movimiento a la bobina, ¿cierto? ¿Me repite, por favor? ¿Me repite, por favor? Una máquina síncrona. O sea, ¿Una máquina qué? Síncrona. Sí, ¿qué pasa con la máquina síncrona? O sea, que el bobinado, digamos, que está en el rotor, es el que hace la variación del campo magnético. Sí, de ese tipo de máquinas, sí. Es que todavía no lo hemos visto, pero sí. Pero sí. ¿no es algo similar a lo que estamos haciendo? O sea... No. Esta máquina no se puede considerar como síncrona. Ok, profe. Esta máquina aquí, no. Venga a ver, yo pienso un momentito. No, sí. Esta máquina la podemos considerar como síncrona. Esta que tenemos acá. La podemos considerar como una máquina síncrona. Porque los polos magnéticos, lo que llamé el campo externo, varía igual que la corriente que va por el rotor. Ok, profe, gracias. Varía la misma par. Varía el par. Ajá. Ahora, el compañero me preguntaba, había un compañero que me preguntaba por DC. Mire el de DC. Entonces voy a pintar aquí el rotor. Voy a pintar aquí el rotor. Voy a pintar las mismas 4 bobinas. 1, 2, 3 y 4. Pero ya voy a hacer una variación. No puede ser la misma máquina, pero voy a hacer una variación acá. Y acá. No, esto quedó feo. Quedó inmundo. A ver. Vuelvo y repito. Entonces. Pintar el rotor. 1, 2, 3 y 4. Voy a pintar aquí un polo. Y aquí vamos a pintar el otro polo. El otro polo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a pasar aquí el eje. Voy a suponer que ese es el eje de la máquina. Y en el eje de la máquina voy a colocar las delgas. Las delgas aquí. La escobilla, viene para acá, ahora de esto vamos a hacer una cosita para acá. Lo paso por aquí. Carajo. Paso acá. A ver, no es que estaba pensando. Saqué el lado lo bobino y lo tengo que bobinar por este lado.
a este lado, y pum. Y aquí cae así, y aquí sale. Y aquí sale, entonces esto viene para acá. Esta es una manera de hacerlo, no es la única. Esta es una manera de hacerlo. Ya todo eso lo vamos a ver con más tiempo. Aquí como estamos viendo los principios fundamentales, ¿sí? Entonces, aquí todavía nos hace falta harta tela de dónde cortar. Este es norte. Ah, bueno, ¿y por qué es que está en norte? Bueno, es que yo como es el que estoy viendo el dibujo, estaba pensando más o menos tensión DC, voltaje DC. Entonces, aquí va la corriente. Aquí va esta corriente. Fíjense que aquí hay un punto de bifurcación, ¿no? Y acá, entonces va la otra corriente. Entonces aquí a esta delga voy a hacer la conexión de este lado de la bobina. ¿Sí? Entonces voy a suponer que este es 1, 2, 3, 4. Por aquí viene. Y este entonces viene para acá. Aquí se conecta esta delga. 3 y 4 están conectadas a las otras delgas, ¿no? Entonces aquí estará 3 y aquí está 4. No lo voy a conectar, pero se sobreentiende para no trazar tantas rayas. Que 3 y 4 están conectadas a las delgas que marqué como 3 y 4. ¿Sí? Entonces aquí viene la corriente, viene aquí de vuelta. Este me conforma un sur. ¿Sí? Y eso es DC. Entonces, noten ustedes que bajo esta suposición y bajo esto que está aquí operando, la máquina va a girar en ese sentido. Otro. Carajo. Así. W. O sea, esto va a ir así. En ese sentido va a girar. Vamos a su posición. Entonces tenemos esa máquina en ese sentido. Voy a borrar esto para poder pintar la otra. Bueno, para poder hacer el... poder hacer la otra. Entonces la otra sería... Listo. Este es el instante A. Ahora vamos a pasar al B. Al ser esto DC, pues lógicamente aquí ya vamos a tener para nada inversión de polaridad. Para nada inversión de polaridad, pero sí nos van a cambiar aquí ciertas cositas. ¿Sí? Aquí habíamos dicho, no lo escribí, pero este es 1, este es 2, 3, 4. Aquí ya va a ser 1 aquí, 2 aquí, 3 va a pasar acá y 4 va a pasar acá. Y de los costados de las bobinas, entonces aquí va a estar, tengo que borrar aquí esto y esto. Y entonces aquí vamos a tener 3, aquí vamos a tener 4, aquí vamos a tener 2 y aquí vamos a tener el lado 1. Recuerden que 1 va conectado a Aquino, pero por no pasar tantas rayas no lo estoy dibujando, ¿no? Y 2, lo mismo, va conectada acá. Aspiro que me esté haciendo entender. Como es DC, la corriente es la misma. O sea, aquí la corriente sigue así, la misma aquí, y aquí sigue así. En esa polaridad. Aquí se devuelve, ¿sí? Pero si vamos a mirar, se nos vuelve a repetir la misma situación en la posición B que en la posición A. O sea, la máquina sigue girando en el mismo sentido de giro. ¿Sí? Y si vamos a hacer otro, que sea la posición C, ¿sí? Que sea la posición C. Entonces, acá pues la ventaja es que no hay que borrar nada. Aquí adentro sí hay que borrar.
porque las posiciones ya van cambiando, ¿sí? Las posiciones ya van cambiando las posiciones. Entonces, ya tenemos 1 aquí, aquí será 2, aquí estará 3, aquí estará 4. Ya vamos casi que por media mitad de giro. Entonces, la delga 1 está aquí, la delga 2 es esta, la delga 4 es esta y la delga 3 es esta. La delga 3 es esta. Ya estamos ahí, en ese sentido de giro. Entonces, vamos en que, en que nada, mire, ya vamos girando. Aquí tenemos una máquina de corriente continua, por ejemplo, como le decía el compañero. ¿Qué pasa si la máquina es de corriente continua? Aquí tenemos una máquina de corriente continua. Y nos va a pasar el mismo fenómeno que acá. La fuerza contra electromotriz, pero como máquina de corriente continua. ¿Sí? Acá pues ya como la pusimos a girar para el mismo lado, sabemos que este es el vector velocidad hacia abajo y el vector velocidad hacia arriba. Entonces al hacer B para abajo, cruz B, al pintar por ejemplo esta bobina, ¿sí? Al pintar esta bobina, al ser 1, 2, al pintar aquí esta bobina, aquí vamos a hacer ahora la bobina esta que es, esta es 3, 4, y ahora aquí vamos a tener la bobina, bueno, la misma bobina, pero 2, 1, los costados diferentes. Entonces al hacer B cruz B, acá, B cruz B, aquí va a ser más menos, y aquí va a ser más menos. Bueno, más menos. Listo. En definitiva vamos a tener más menos. Acá, en el momento B, vamos a tener lo mismo, vamos a tener aquí velocidad va, el vector velocidad va así, en este lado, y aquí en este lado va lo mismo. Porque el sentido de giro se mantiene, lógicamente la idea es que se mantenga el sentido de giro. Entonces este va a ser también más menos y este más menos. ¿Sí? Y en general la polaridad que se va a ver es más menos. Y lo mismo va a pasar aquí, más menos. La polaridad que va a haber aquí. Si ustedes se dan cuenta, va en oposición al voltaje de alimentación. Entonces, esta sería nuestra fuerza contra electromotriz, pero en este caso, en un motor de corriente continua, o en una máquina de corriente continua. ¿Sí? Que lo estamos poniendo a girar. ¿Sí? Entonces, aparecen los dos fenómenos. A la par, siempre. Y siempre hay que estar. Esta parte esta parte es importante. Esta parte es importante porque lo que se pretende es que ¿qué? Porque luego cuando pasemos allá al modelo circuital, pues esta fuerza contra electromotriz, que llamamos así cuando la máquina trabaja como motor, pues la debemos tener en cuenta pues siempre. Lógicamente va a entrar a jugar ahí, ¿sí? Va a entrar a jugar ahí. Venga a ver qué horas son. Hijo de madre. Hijo de pucho. ¿Listo? No, bueno, 7:49. Alcanzamos a ver lo último. El compañero, o había un compañero que me hablaba de un motor sincrónico, o de una máquina sincrónica. Fíjese cómo es la vida. Un motor sincrónico. Venga a ver cómo pinto yo esta cosa. Listo, venga a ver. Voy a pintar aquí una. Y ya, así ya para despedirnos. Entonces voy a pintar aquí.
Supongamos que este sea el sur. Y aquí voy a tratar de pintar un norte. La voy a hacer sur y norte. Este es el eje, ¿no? Este es el eje. ¿Cuál es la idea? Pues poder girar esto para algún lado. Digamos que para acá. ¿Sí? Entonces, si queremos girar eso para acá, ¿sí? La idea es generar en esa parte, un norte y aquí generar un sur. ¿Por qué? Pues la idea es que el sur siga el norte y el norte siga el sur. Pero entonces no es dejarlo ahí quietico, sino es coger este norte y empezar a, pues si quiero ese sentido de giro, en el sentido de las manecillas del reloj, es empezar a moverlo para acá. O sea, es que en un momento dado, ¿sí? En un instante dado de la vida, en un instante dado, ¿sí? En un instante dado, lo pinté doble. Bueno, en un instante dado, el norte se encuentra acá y lógicamente el sur debe estar opuestamente. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el rotor? Pues el rotor va a tener que moverse para acá, porque este sur va a seguir este norte y este norte va a seguir este sur. Entonces esta cosa va a empezar a girar. ¿Sí? Que esa es la filosofía de las máquinas sincrónicas. ¿Eh? Pero entonces lo importante acá es poner a girar el campo magnético en el estator. Poner a girar el campo magnético en el estator. Y esto es lo que hacen las máquinas sincrónicas. Las máquinas sincrónicas. Y lo que se hace también con las máquinas asincrónicas. Asincrónicas o de inducción. Hacer esto. Poner a girar el campo magnético en el estator. ¿Sí? Entonces, yo pensé que me iba a demorar menos. Esta presentación ustedes las tienen. Esta que estamos viendo acá. Sí, señor. Sí, profe, eso sí. Esta la tienen ustedes. ¿Sí? Entonces, así como para que no se me aburran y que digan que es que no los pongo a hacer nada. Vayan a este punto, al campo giratorio de una máquina de corriente alterna. Porque para poner un campo giratorio de una máquina alterna tiene que ser trifásica. Tiene que ser necesariamente trifásica. ¿Sí? Para tener ese campo giratorio. No puede ser con una máquina bifásica. De por sí, máquinas bifásicas, esa vaina no existen. Es posible hacerla, es posible fabricarla, pero es impráctica. O es mono o es tri de una vez. ¿Sí? Pero monofásicamente no es posible tener un campo magnético giratorio. Como sí es posible hacerlo trifásico. Entonces, ahí les encargo, ahí les dejo.
Aquí lo que hicimos fue hacer toda una serie de, ¿cómo les digo yo? Todo un recorrido mirando la aplicación del principio de las máquinas eléctricas, aplicando la ecuación básica del funcionamiento básico de las máquinas eléctricas, ¿sí? Y fíjese que a la larga, aquí casi que ya vimos todo el curso de motores, porque hicimos un repaso con motores o máquinas de corriente continua, máquinas de corriente alterna, y ya, siguiéndolo así, ya estamos aquí metidos entre las sincrónicas y las asincrónicas. Entonces, la idea es, mañana que nos vemos, si Dios la presta, mirar, tomar como base este campo magnético giratorio, ¿sí? Cómo se crea, parejo también son las bobinas, la forma como se colocan las bobinas, y tenemos ¿qué? Y tenemos pues máquinas, tenemos máquinas sincrónicas y tenemos las máquinas de inducción, ¿sí? Que básicamente este es el principio de funcionamiento. Bueno, voy a cerrar acá. Ay, ¿yo qué hice? Me hice. Listo, voy a cerrar. Y cierre, ya cerro. Bueno, compañeros, yo ya se nos acabó esto, les agradezco mucho la atención prestada, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches más bien, muy buena noche, que estén bien. Yo, si ustedes se han dado cuenta, yo ya les compartí una carpeta con las grabaciones de las clases. Yo lo que estoy haciendo es metiéndolo ahí, y ahí ustedes pueden ver. Les encargo que cuiden las grabaciones, porque yo las comparto ahí, y si alguien se coge, se las lleva, la borra, porque pueden, entonces pues nos quedamos sin grabación. Pero todos y cada uno de ustedes pueden entrar a ver las grabaciones de las clases grabadas. Creo, pues yo lo cuadré y lo puse así para que lo pudiesen hacer. Yo no sé si alguno ya ha entrado y si efectivamente ha podido chequear eso. Supuestamente el último ajuste lo hice el sábado, si mal no estoy, o el domingo. Y Gloria, ¿tú ya sí has entrado? ¿Sí las has podido ver? Sí, señor, sí, funcionan todos. Sí, ahí están. Entonces yo lo que hago es ir metiendo. Voy metiendo. Sino que voy a meter unas y otras no. Ahí, entonces todos tienen ahí compartido grabaciones, está lo de Moore y lo de menos, tienen libros, entonces ahí tenemos buenas herramientas. Listo, entonces buena noche, que estén muy bien, muchas gracias, que descansen bastante, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, mano, que estén muy bien.